El libro de San Cipriano, también conocido como Tesoro del Hechicero, Hectamerón, verdadero tesoro de magia blanca y negra, engremansos de San Cipriano, entre otros. Este libro ha sido un libro muy difundido a lo largo de hace más de 1000 años, pasando a ser cada copia de este famoso libro una copia que cada vez se aleja más del libro original que una vez tuvo Cipriano en su poder. Si conocer de los escritores de los grimorios actuales relacionados con San Cipriano es muy dificultoso, ya que estos en muchas ocasiones se hacen pasar por anónimos, entonces conocer de los antiguos traductores e escritores de estos conocimientos mágicos de la antigüedad es casi imposible, ya que tampoco dejaban su autoría en los libros y pergaminos escritos. San Cipriano. ¿Quién no ha escuchado hablar de su eminente figura? San Cipriano fue un hombre que tuvo dos vidas. En principio fue un hombre pagano y hechicero virtuoso, capaz de controlar los elementos de la naturaleza, tanto humanos como animales. En su segunda vida fue conocido como un santo milagroso y mártir de la Iglesia Católica. Pero realmente son pocos los que han escuchado hablar del monje alemán conocido como Jonás Sufurino. Jonás Sufurino fue el heredero de todos los conocimientos mágicos que alguna vez tuvo San Cipriano, y en este videoprograma trataré de contar un poco su historia o lo poco que se conoce de ella. La leyenda cuenta cómo San Cipriano recibió un libro con grimorios mágicos del mismo Satanás, libro que estudió a profundidad y lo llevó a volverse uno de los más famosos hechiceros de la historia humana. Según se cuenta, Cipriano, antes de convertirse al cristianismo, dejó por escrito muchos de sus conocimientos ocultistas, que algunos pocos han podido conocer. Pero ¿de dónde han salido las versiones más o menos exactas de este libro mágico? ¿Y quién ha sido después de San Cipriano el heredero de este libro y por ende de muchos de los conocimientos ocultistas que podemos conocer hoy en día? Según nos cuentan algunos escritos, este heredero de San Cipriano fue conocido como Jonás Sufurino, un monje alemán que perteneció al convento de Brocken en Alemania y vivió en el primer milenio después de Cristo, entre los años 900 y 1100 después de Cristo. Este monje nos relata la manera tan peculiar y espeluznante de cómo obtuvo el libro que en principio tuvo San Cipriano. Este relato de esta pequeña autobiografía de lo sucedido nos la relata el monje en un libro de magia que él mismo escribió. Este libro se llama El Tratado Completo de la Verdadera Magia o Tesoro del Hechicero, y al parecer, según nos cuenta la leyenda, fue encontrado por un buscador y escritor anónimo de este tipo de artes en una pequeña librería llamada Cura de Aldea. Este libro fue escrito por Jonás Sufurino como una copia fiel del verdadero libro de magia que tuvo San Cipriano, y este libro muy posiblemente han salido esa gran cantidad de copias más o menos parecidas al original o con muchas variantes rebuscadas en sus fórmulas mágicas. El mismo Jonás Sufurino nos relata un suceso extraordinario y tenebroso de su encuentro con las huestes demoníacas y de cómo obtuvo el preciado libro. Este relato tenebroso y oscuro nos cuenta lo siguiente. Yo, Jonás Sufurino, monje del monasterio de Brocken, declaro solemnemente, postrado de rodillas ante el firmamento estrellado, que he tenido tratos con todos los espíritus superiores de la corte infernal. Ellos me han mostrado este libro, escrito en pergamino inmaculado, con hebreos caracteres. Yo expongo al orbe entero lo que en este libro se contiene es verdad. Yo era un incrédulo, pero la evidencia me sacó de mi error. Aficionado desde niño al estudio de las ciencias, cuando llegué a la edad de hombre no había conocimiento que yo no hubiese profundizado, pero en el fondo de todos ellos encontraba el vacío. Mi alma entonces se agitaba sedienta por descubrir la suprema verdad secreta.
Cuando profesé de monje en el monasterio de Brocken, consecuente con mis aficiones, solicité el cargo de bibliotecario, y allí, en su vasto y antiquísima biblioteca, me aislé por completo, pasando los años en los más profundos y misteriosos estudios. Había allí innumerables volúmenes que trataban de las artes mágicas. La simple lectura de algunos de ellos me convenció de que allí se hallaba lo que buscaba. Yo me hacía las siguientes reflexiones. No hay duda que existen los espíritus buenos y malos, y que están en relación con los hombres. No hay duda tampoco de que estos espíritus pueden aparecérsenos, puesto que al mismo Hijo de Dios se apareció el diablo momentos antes de su muerte. No hay duda que dichos espíritus están dotados de una inteligencia soberana, puesto que la misma religión les da el poder de tentarnos, de inducirnos al bien o al mal. Luego, si por medio de magia puede el hombre ponerse en relación con estos espíritus, ese hombre logrará alcanzar la suprema sabiduría. Me hacía yo todas estas reflexiones en mi celda solitaria y entre los polvorientos libros de mi biblioteca, pero aún no me había atrevido a poner en práctica los medios que me condujeran a tal fin. Decidí pues ejecutar al cabo mi proyecto. Era una noche del helado invierno. El cielo aparecía negrísimo, cubierto de enormes nubarrones que por momentos se veían desgarrados por la rojiza luz de los relámpagos. Silbaba horriblemente el viento entre los pinos de la montaña. La lluvia azotaba los vidrios góticos de las ventanas del monasterio. Yo no tenía miedo. Esperé a que fuera medianoche, cuando todos los monjes se hallaban recogidos en sus celdas y acaso dormían. Dejé yo silenciosamente el convento y emprendí la marcha hasta la más alta cima de la montaña. Cuando estuve en lo más alto me detuve. Los relámpagos cruzaban incesantemente por mi cabeza. Yo persistía en mi propósito de invocar al Rey del Averno. El huracán se estrellaba contra mi cuerpo y retorcía furiosamente mi hábito monacal, pero yo firme como una de las rocas que tenía bajo mis pies, ni me amedrentaba ni vacilaba en mi empresa. Juzgué entonces llegado el momento de llamar al diablo. Si es verdad que existes, grité con voz tonante. Oh poderoso genio del Averno, preséntate ante mi vista. Y al punto, en medio de un relámpago formidable, se apareció el espíritu infernal que había yo invocado. ¿Qué me quieres?, dijo. Quiero, le respondí sin inmutarme, entrar en relaciones contigo. Concedido, repuso. Vuélvete a tu celda, allí me tendrás siempre que desees, pues sé lo que quieres. Te revelaré todos los secretos de este mundo y de los otros. Te entregaré un libro que será como el catecismo de las ciencias secretas, catecismo que solo podrán comprender los iniciados, y desapareció. Yo torné a mi monasterio. Volví a ver a mi grande y misterioso amigo siempre que me fue necesario. Él, en fin, me ha revelado el libro que me dejó a la posteridad, como la llave de oro que abre y descifra los supremos arcanos de la vida y de la naturaleza, completamente ignorados para los seres incrédulos o vulgares. Pero no solo, Jonás Sufurino nos cuenta sobre el encuentro que tuvo con este ente del Averno. También nos cuenta sobre los sucesos posteriores que se llevaron a cabo después del encuentro. Habiendo solicitado de Lucifer el cumplimiento de la promesa que me había hecho, invocado entre la tempestad y sobre la cima de la montaña, me entregó un libro escrito en caracteres hebreos sobre pergamino virgen, diciéndome: este libro escrito en hebreo es el mismo que poseía el gran Cipriano, y a quien le fue concedido por mí,
obligado a ello por virtud de un poderoso talismán que poseía. A él le sirvió para adquirir los conocimientos de la verdadera magia, con los cuales puede tener el dominio sobre los espíritus y las personas. Por su meditación llegó a ser todopoderoso, lo cual lograrás tú también, si meditas y ejecutas cuanto en este libro se contiene. Debo advertir que no se apartará de ti jamás, y aun cuando quieras quemarlo o echarlo a un río, volverás a hallarle siempre en el aposento que te sirva de dormitorio. Quedé muy admirado oyendo estas palabras, y le pedí satisfaciera mi curiosidad, explicándome la causa de tal prodigio. Es muy sencillo, me dijo. Este libro está bañado en la gran laguna de los dragones rojos que existe en mis dominios, por lo cual es imposible que ninguno de los elementos del universo pueda destruirle. Sus hojas no pueden ser cortadas ni taladradas. El fuego se apaga a su tacto y el agua no le hace mella. ¿Y cómo me explicáis?, le pregunté, que si lo tiro lejos se vuelve a mi aposento. Sois muy curioso, pero hoy quiero complaceros en todo. Este libro lleva entre sus hojas los signos cabalísticos del dragón rojo y la cabra infernal, o cabra del arte, y por las virtudes mágicas de estos se trasladará siempre a vuestro aposento y os acompañará a todas partes, permaneciendo invisible para todos menos para ti y para los que hayan hecho pacto conmigo. Haced con él cuantas pruebas queráis y observaréis grandes maravillas. Dicho esto, desapareció. Quedé tan trastornado al oír estas revelaciones que pasé un gran rato sin darme cuenta de lo ocurrido, hasta que por fin me fijé en el libro que estaba al alcance de mi mano y que parecía incitarme a que lo leyera. Luchando estaba entre el temor y la curiosidad de abrirle, cuando recordé que Lucifer me dijo, estaba escrito en hebreo, lengua no conocida por mí, por lo que ya más tranquilo levanté la primera hoja, esperando hallar signos que no había de entender. No fui así. Sin embargo, pues con gran admiración pude leer perfectamente lo escrito, con igual facilidad que si leyera un libro en mi idioma. Volví varias hojas y hallé en una de ellas, perfectamente dibujados, un dragón, una cabra en actitud tranquila y colocada esta sobre aquel. La cabra tenía trazados sobre sus rodillas unos jeroglíficos que decían, arte. Todo me parecía extraño y sin embargo todo me iba siendo familiar a medida que lo miraba. Pero todavía me estaba reservando la mayor de las sorpresas. El dragón y la cabra empezaron a animarse, a mover los ojos, a aumentar de tamaño y finalmente salieron del libro. Se prosternaron ante mí diciendo, cada uno con voz humana, soy tu siervo, manda y serás obedecido. La voz de la cabra tenía un timbre parecido al balido de la oveja, y la del dragón era ronca y gruesa como el mugido del toro. Quedé sobrecogido con lo que presenciaba, pero al contemplar la actitud humilde de aquellos animales, saqué fuerzas de flaqueza y les dije, nada deseo ahora, pero sí quiero que me digáis cómo os he de llamar cuando necesite de vosotros, y qué clase de servicios podéis prestarme. La cabra, tomando la palabra por los dos, me dijo, yo me llamo Bárbato, y este es Pruslas. Estamos bajo la jurisdicción de Satanashia, nuestro jefe, que es ayudante del gran emperador Lucifer y gran general de sus ejércitos. Nos han mandado a tu lado para obedecerte en todo, siempre que lo que nos mandes sea conforme al pacto hecho con nuestro soberano Señor. Constantemente nos tendrás a tu lado, y bastará que nombres a uno para que nos pongamos los dos a tus órdenes. Está bien, les dije, podéis retiraros. No bien hube pronunciado estas palabras cuando sin saber cómo desaparecieron de mi vista. Tratando de distraerme de tantas emociones, salí a dar un paseo y a medida que la reflexión entraba en mi ánimo, me iba pareciendo más naturales los maravillosos acontecimientos que me había ocurrido.
Después, y a medida que me fue necesario recurrir a mis siervos o a sus jefes superiores, pudimos tratarnos como verdaderos amigos, sin sorpresas ni temores de ningún género, con objeto de estar precavido para las contingencias del porvenir. Me propuse sacar una copia del contenido del libro, cuya portada dice: Tratado completo de verdadera magia o tesoro del hechicero. Hay una dedicatoria de la siguiente forma: dedicamos este libro al nuevo adepto en las ciencias desconocidas. Firma Lucifer. Debajo de esta dedicatoria contiene la siguiente nota: declaro que este libro me ha mostrado la verdadera sabiduría, logrando con su estudio un dominio absoluto sobre todo lo creado. Firma Cipriano el Mago. Realmente es muy dificultoso saber cuál es el origen de todas estas versiones del libro de San Cipriano. Pero acá tenemos esta leyenda, la que nos cuenta cómo este monje alemán llamado Jonás Sufurino es el autor del primer libro, del libro de donde posteriormente se desprenderían todas esas otras versiones del libro de San Cipriano que conocemos en la actualidad. Si creemos en esta leyenda, entonces realmente el autor de todos estos libros, su origen es este monje alemán llamado Jonás Sufurino, que escribió el primer libro de los que se desprenden estos libros, de un libro que hace mucho, pero muchísimo tiempo tuvo el enigmático San Cipriano.